Buenas tardes, chicos. Esta es la clase del 22 de febrero. Entonces, vamos a empezar con casi ya el último capítulo del curso. En realidad, en teoría, sería este el último capítulo, pero vamos a tener un capítulo adicional relacionado con la parte de virtualización. ¿De qué se trata este capítulo? Es de la gestión de ficheros. ¿Y por qué es importante esta parte de la, bueno, no solamente de la gestión de ficheros, sino también en general de la gestión de los diferentes tipos de memoria que hay en un computador y su relación con los sistemas operativos? Porque de la buena o mala gestión, por decirlo de alguna manera, depende el rendimiento del computador. Entonces, como habrán visto en otras materias, una de estas, la parte de arquitectura de computadores, verán que dependiendo de cómo se muevan los datos entre memoria secundaria, memoria principal, o de memoria principal a memoria caché, vamos a tener un mejor o peor rendimiento, debido a que si no existe la cantidad suficiente de información o no está la información que yo necesito, más bien en memoria caché, voy a tener que cada vez estar pidiendo memoria principal y va a haber muchos intercambios, ¿no? Entonces, una de las del key de la gestión en sí de los sistemas y su relación también con los sistemas operativos es esta gestión, este acceso rápido, no solo a memorias, sino también a los ficheros, porque de esta manera también lo que se puede garantizar después, o mejor dicho, otra de los objetivos cuando hablamos de una buena gestión de ficheros es que no se corrompan y que estén seguros frente a los accesos no autorizados. Ahora, como yo, sobre todo en empresas grandes donde tengo que guardar información importante, lo que yo debo normalmente se hace es tener respaldos de los datos como tal, ¿no? Entonces nosotros de manera, bueno, voy a decirlo así, de manera un poco rudimentaria, lo que hacemos es ponerlo, por ejemplo, en nuestro repositorio de Google Drive, pero por ejemplo para grandes empresas no sería suficiente. Por tanto, lo que se ocupa son lo que se conoce como arreglos de discos. En este caso, yo lo único que hago es duplicar información o hacer un arreglo específico para yo tener, poder recuperar la información en el caso de que la pierda. Y eso lo veremos al finalizar esta semana con la parte de arreglos RAID, que seguramente ya es un tema que lo han visto antes, sobre todo en la parte de arquitectura de computadores. Y la práctica del día miércoles se trata justamente de RAID, de configuraciones RAID. Entonces, vamos a empezar con, bueno, luego de esta pequeña introducción, aparte de todo lo que es la buena gestión de memoria, la gestión de los ficheros, otro de los aspectos fundamentales, y de hecho es uno de los más delicados cuando hablamos de arquitectura de computadores, es la relación o cómo se manejan los dispositivos de entrada y de salida. Recuerda que dentro de los dispositivos de entrada y de salida, como lo habíamos ya visto en la primera unidad, nosotros tenemos una gran gama de dispositivos, y puedo yo tener dispositivos súper rápidos o dispositivos súper lentos. Entonces, bueno, ahora podemos hablar de que tenemos tarjetas Gigabit Ethernet, entonces son súper rápidas. En el caso de tarjetas rápidas también tienen una velocidad de transmisión rápida. Ahora, esto no pasa, por ejemplo, con un mouse, ¿no? A pesar de que se comunica a través de una interfaz USB que también tiene una velocidad alta, estos son dispositivos que manejan que envían más bien información a una velocidad más baja. Entonces, yo no puedo estar interrumpiendo a mi sistema, a mis procesos, un proceso de alta prioridad con tal vez no sé, el clic de un teclado. Entonces, debemos tener diferentes maneras de gestionar esta parte. Entonces, por eso decimos que la estructura en general o cómo se gestionan los dispositivos de entrada y de salida es súper importante, no solamente para arquitectura de computadores, sino también para la parte de sistemas operativos. Cuando hablamos de dispositivos de entrada y de salida, hablamos normalmente de tres partes. Entonces, Profe, sí, se está intercortando, no le escucho a veces.
Ya, eso les pasa a la mayoría, chicos. Sí, profe. Listo, vamos a seguir. Entonces, hablábamos de los dispositivos de entrada y de salida como un sistema clave para obtener un buen rendimiento del computador y también de mi procesador. Más bien, antes de ver estas tres partes, nos vamos a ir a este grafiquito que creo que nos ejemplifica estas partecitas que nosotros tenemos aquí. Entonces, aquí nosotros, por un lado, que vemos nuestro monitor, que tiene diferentes tipos de interfaces, pudiendo ser estas, yo que sé, HDMI, una VGA, que son las más comunes. Ya. Estas dos de las interfaces más comunes, ¿no? Entonces, recuerde que nosotros tenemos el conector, valga la redundancia, que se conecta a nuestro monitor. De este sale un cable, del cable tenemos nosotros un adaptador y es lo que nosotros vemos aquí, ¿no? El adaptador, ¿no? En esta parte de aquí vemos el adaptador, ¿no? Entonces, a la final, a través de todo esto, tenemos esto. Tenemos un adaptador y este adaptador, ¿a dónde va? A nuestro computador, o sea, también a través de un pin, sea VGA o HDMI, o por ejemplo, en mi caso, yo tengo un adaptador para poder conectarme al computador. Y a su vez, el computador tiene el conector para poder hacer las conexiones internas a través de lo que es el mainboard al procesador y mandar las señales, ¿no? Aquí tenemos posibles interfaces. Bueno, en la mayor parte de los casos, recuerde que normalmente es un dispositivo, un conector VGA, y iré a un conector VGA. Un caso tenemos un VGA tipo macho, en el otro lado tenemos nuevamente un dispositivo tipo hembra, o a veces tenemos inclusive los USBs, que son las interfaces más utilizadas. Entonces, de esta manera es como veríamos estas tres partecitas que hablamos aquí. Entonces, cada una es un lado, ¿no? Aparte de eso, nosotros tenemos lo que se denomina control del dispositivo o puerto de lectura, escritura, que es este punto 2. Ofrece una interfaz que es empleada por el controlador, es decir, más bien lo que nosotros conocemos como el driver del dispositivo para gobernar el dispositivo. Por el un lado tenemos la interfaz que me traduce las señales que viene desde la parte intermedia, es decir, desde el cablecito, desde el conector, a mi computador. Entonces, este es un adaptador de un lado, como ya lo vimos, y este es en cambio el adaptador que traduce las señales al dispositivo en específico. En este caso, como vimos en este grafiquito, tendríamos adaptador al ordenador y adaptador a mi dispositivo de entrada y de salida, el que sea. Y como tercer elemento tenemos el controlador, que me hace justamente de interfaz entre el uno y el otro. Entonces, el controlador del dispositivo es la parte del sistema operativo que se encarga de gobernar un cierto dispositivo o una familia de dispositivos de naturaleza similar. El driver es software provisto por el fabricante que conoce los detalles de bajo nivel del dispositivo. Recuerda que no es simplemente de coger y conectar. De hecho, miren, si ustedes se fijan y pueden desconectar, bueno, no ahora obviamente, pero después de la clase, ustedes van a tener un dispositivo de este tipo, ¿no es cierto? Si sobre todo tienen un dispositivo VGA. Ya, obviamente esto no es parte, esto es más a nivel electrónico, pero normalmente, bueno, no normalmente, ustedes van a tener un dispositivo que se denomina un DB9. ¿Y por qué se le llama DB9? Porque tiene 9 pines, ¿no? Entonces, si ustedes estudiaran la parte de electrónica, me voy a inventar, no recuerdo exactamente cuál es la configuración, pero vamos a decir que es así. Por ejemplo, este pin que voy a señalar, digamos que este pin primero, uy, salió muy feo. Este pin primerito que nosotros tenemos aquí, este pin de aquí es el que se va a conectar a lo que se denomina tierra. Entonces, muchas veces ustedes escucharán que necesitamos siempre conexión a tierra, o cuando veíamos esta parte de
de ensamblaje y desensamblaje del computador, decíamos, tenemos que estar descargados. ¿Pero eso qué significa? Recuerda que siempre por el que el voltaje fluctúa, es posible que haya sobrecargas. Entonces, debe haber alguna manera de que esto regrese. Y normalmente por eso se dice a tierra. Esta es como una manera de desbocar exceso de energía. Y por eso la mayor parte de dispositivos tienen bueno, no la mayor parte, todos tienen este tipo de conexión. Digamos que este pin que yo tengo acá es en cambio el que se denomina, por ejemplo, no digo que sea así exactamente la conexión, pero lo estamos poniendo así. Lo que se denomina el VCC, que en sí es la corriente. Por ejemplo, si yo trabajara con algún dispositivo o un chip, normalmente trabajan a 5 voltios. ¿Ya? Puedo yo también decir que, no sé, este pin que está aquí es para transmisión, este pin de aquí es para recepción y así. Entonces, no es que simplemente tenemos interfaz. Cada cosita que hay en esa interfaz está hecho para un fin específico. Y en este caso, por ejemplo, de lo que ya les acabé de comentar, tengo señales, determina si es una señal, si está viniendo voltaje, está viendo si es que transmite o si es que recibe información a través de esa interfaz. Y sobre estas interfaces yo mando señales eléctricas. Entonces, por eso es que me dice que en general la interfaz tiene un conjunto de normas o lo que se conoce como protocolos para la comunicación. Y para yo poder conectarme entre una interfaz y otra a nivel físico, estoy hablando ya de las interfaces, por ejemplo, una interfaz USB, yo lo que voy a necesitar normalmente es un driver, ¿no? Como ustedes podrán ver, cuando nosotros tenemos, si es que ustedes tienen un computador más actual, el driver se instala automáticamente. Por lo general, en sistemas operativos monolíticos, un error de programación en driver produce un congelamiento completo del sistema. Ahora, esto ya no se produce. Nosotros en sistemas operativos convencionales, tales como Windows, Linux y Mac, existen mecanismos que permiten ejecutar drivers como un proceso de usuario, no como un proceso del sistema operativo. Es decir, que de alguna manera se aísla este proceso. Entonces, otro de los conceptos importantes cuando nosotros hablamos de interfaces de entrada y de salida es lo que se conoce como Direct Memory Access. Como su nombre lo indica, es un acceso directo a memoria. Ahora, recuerden que una de las, como ya dije al inicio, una de las partes importantes de modelar, podríamos decirlo, es cómo se van a comunicar o cómo los dispositivos de entrada y de salida van a decir al procesador que necesitan algo. Ya habíamos dicho también que en los dispositivos de entrada y de salida son los que más, de más tipos existen. No existen dispositivos lentos, existen dispositivos rápidos. Entonces, los dispositivos, sobre todo los lentos, no van a comunicarse directamente con el procesador. Entonces, lo que necesitamos es que haya como un punto intermedio. Y para esto nos sirve el DMA. Entonces, la unidad DMA es capaz de imitar al procesador, tomando el control del bus del sistema, tal como lo hace el procesador. Y bueno, antes de seguir con esto, ¿nos estamos grabando? Sí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Solo para hacer un recuerdo. Yo tengo aquí mi procesador. Yo aquí voy a tener un bus del sistema. Ya, este bus es el que se tiene conectado, el bus del sistema es al que se conecta directamente el procesador y es un bus rápido, ¿no? Adicionalmente, nosotros cuando hablamos de la arquitectura de un computador, hablamos de otro tipo de buses, ¿no? Entonces, normalmente existen como dos buses adicionales, ¿no? Entonces, existen buses para que esto se conecte en intermedio. Aquí, bueno, a través de alguna interfaz en específica, y es lo que nos dice aquí, ¿no? Que en este caso, el rojo, recuerda que es el bus del sistema, me dice que es capaz de controlar la unidad DMA, imita al procesador, tomando el control del bus del sistema, tal como lo hace el procesador. Es decir, que, por ejemplo, una solicitud de un dispositivo de entrada y de salida no va a entrar directamente a mi procesador, sino más bien va a ser este DMA el que lo controle, lo gestione, diga cuándo hay que entrar, cuándo hay que salir, y este se conecta con el bus del sistema, que es el bus más rápido, de tal manera que se hace un tipo de gestión intermedia.
Entonces, ¿qué es lo que me hace el DMA? El DMA es capaz de transferir datos entre la memoria principal y el bus. Por eso se dice Direct Access Memory. El procesador lo ordena hacer transferencias. Cuando se completa la transferencia, el módulo DMA envía una señal de interrupción al procesador. Por tanto, el procesador está involucrado solo al principio y al final de la transferencia, no en cada momento que, por ejemplo, un dispositivo de entrada y de salida le va diciendo, no sé, voy a imprimir algo. Entonces, no le manda directamente al procesador, sino a este módulo de MA, que es el que va a gestionar todas las entradas y salidas. Por cierto, esta parte de la teoría ya está también en las diapositivas del aula virtual. Gracias a esta característica, el uso de DMA, diferentes dispositivos con distintas velocidades pueden comunicarse sin que la CPU sufra una gran carga de interrupciones. ¿Cuál es el principal problema de tener dispositivos de altas y bajas velocidades? Recuerda que nuestro procesador es como una autopista, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo, no sé, 3 carriles, que suena bastante bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si por desgracia, si todos compartieran el mismo tanto dispositivos veloces como los dispositivos lentos, los mismos caminos? Digamos que aquí entra un dispositivo lento, aquí digamos que entra otro lento y entra otro lento. Entonces están 3 lentos ocupando cada uno de los carriles. Pero resulta que aquí justo vino un proceso súper rápido, vino un carro como un Ferrari. Tiene que esperar a que se acaben de procesar estos procesos lentos. Entonces, por eso normalmente lo que se tiene en la parte de arquitectura de computadores es que yo tengo, podríamos decir, caminos, o en este caso un bus, que me sirve solamente para los procesos rápidos. Y los otros procesos se manejan por otros buses o se maneja por este tipo de estructuras como la DMA. De tal manera que el procesador no se va a ver sobrecargado, sobre todo para operaciones de entrada y de salida, que son muy comunes cuando hablamos de sistemas operativos. Entonces, el sistema operativo puede gobernar, y bueno, hablamos de esta parte de arquitectura porque a la final, en el momento en que yo conecto un dispositivo o hago un clic, yo debo generar un proceso y este proceso debe ser gestionado, y a la final esto también tiene una implicación a nivel de hardware. Entonces, el sistema operativo, un gobierno, gestiona el dispositivo de entrada y de salida. Entonces, para esto existen 3 maneras. Lo que se conoce gestión por muestreo, es decir, voy tomando muestras, gestión por interrupciones, es decir, que viene una petición de entrada y de salida, y en el momento en que llega, yo mando una interrupción. Y recuerda que una interrupción no es más que un código específico del programa que va a ser tomado como un proceso normal y luego va a volver a su punto inicial. Y de nuevo, haciendo un resumen de lo que era una interrupción, recuerda que este es nuestro código normal del programa. Habíamos dicho en el capítulo 1 que, por ejemplo, en esta parte, y vamos a ponerlo con otro color, en esta instrucción, digamos que es la instrucción 10, se genera una secuencia de interrupción. Entonces, esta secuencia de interrupción va a abrir un conjunto, no sabemos de cuántas instrucciones, podemos decir 10 instrucciones. Viene acá, se toma un punto, dependiendo de cómo se gestionen las interrupciones, pero aquí yo hago un punto de corte, ¿no? Porque yo sé que debo volver a la siguiente. Entonces vengo, ejecuto todo esto. Una vez que he ejecutado las instrucciones, o que después de un tiempo ya avisé que se terminó este proceso azul que acabamos de poner aquí, este rojo que está, vuelve a este punto y sigue con ejecución normal del programa. Entonces, a la final, como vemos, una instrucción es un conjunto de instrucciones, ¿no? Pero la única diferencia es que yo guardo podríamos decir, un contador o un punto para decir a dónde debo volver cuando termine mi instrucción. Y la tercera manera de gestionar es lo que se conoce como gestión híbrida de entrada y de salida. Y no quiere funcionar. Listo. Entonces, el gestión por muestreo. Como el nombre lo indica, yo lo que tomo una muestra. Entonces, lo que yo digo es que el driver
periódicamente comprueba los registros del estado del puerto. Entonces, yo cada cierto tiempo voy tomando muestras. Y va viendo el estado del puerto de entrada y de salida para ver si hay datos provenientes del dispositivo que deban ser tratados. La lista de dispositivos se puede recorrer en base a dos criterios. Se puede tener una prioridad uniforme, es decir, donde todos tienen la misma posibilidad de ser atendidos, o una prioridad diferenciada, donde uno puede tener más prioridad que el otro. En cuanto a la gestión por interrupciones, es lo que ya nosotros vimos al inicio, en la unidad número 1, yo tengo una interrupción. Esta interrupción es mandada a través de una señal que viene desde el dispositivo de entrada y de salida. Esa señal ingresa, ¿no es cierto?, a mi sistema, y el procesador debe tratar de alguna manera este evento como tal. Entonces, los datos provenientes del dispositivo de entrada y de salida se obtienen a través del bus. Y la gestión híbrida lo que hace es combinar la solución de las dos anteriores, es decir, entrada y salida por interrupciones, y lo que sería entrada y salida, entrada, la parte del muestreo, y lo que es entrada y salida por interrupciones. Bueno, entonces, como les había comentado, una de las partes que es esencial para el buen funcionamiento del computador y también de mi sistema operativo es el manejo que se da de la planificación, o cómo se intercambian los datos entre una memoria principal, una memoria secundaria, memoria principal con memoria caché. Entonces, ahora vamos a analizar cómo funcionan el medio de almacenamiento externo, o lo que nosotros más conocemos como disco duro. Y los más conocidos son los discos duros de tipo rígido. Y aquí nosotros podemos ver un grafiquito, ¿no? Creo que, no sé si alguna vez ustedes han podido ver un disco rígido. Bueno, aquí tenemos con las partes desarmadas. Entonces, voy a ponerles aquí. Vamos a ver un momento si es que tengo una imagen completa. Disco duro. Para ver, de un disco duro rígido. Entonces, bueno, supongo que ustedes sí pudieran tomar las clases que son de arquitectura de computadoras. Entonces, cuando ustedes quieren comprar un disco duro, lo que van a ver es esto, un dispositivo compacto. Ya luego volveremos a las diapositivas, y que va a tener simplemente interfaces, justamente como les decía, la interfaz lo que me permite es hacer la conexión, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo un disco duro. Esto sería un disco duro tipo SATA, y aquí yo tengo el conector para lo que es la energización, es decir, el conector eléctrico que se conecta con la fuente del poder. Y aquí nosotros podríamos decir, un conector de tipo lógico, que es el que se conecta con mi mainboard, ¿no? Y aquí vemos que está súper compacto, pero si nosotros le abrimos, vamos a ver estas partecitas que vemos aquí. Bueno, si le abrimos solamente la tapa superior, lo que nosotros, bueno, esto está más claro. Lo que nosotros vamos a ver es esto. Son un conjunto de platos que podemos verlo aquí, los conectores, vemos el cabezal. Y vamos ahora sí a volver a lo que es la presentación para. Entonces, aquí vemos nosotros el mismo disco, pero en cambio desarmado. Entonces, nosotros vimos varias cosas. Por un lado tengo aquí, como pueden ver, tenemos las carcasas, que es lo que le hace compacto al disco. Por otro lado, nosotros tenemos un conjunto de discos o platos, y aquí hay un ejemplo del mismo, que son como un CD, ¿no? De hecho, se aplican un principio parecido a lo que sería un CD. Cuando nosotros compramos un CD, vemos que tiene círculos concéntricos en donde vamos a guardar la información. Aquí se apilan un conjunto de discos
lo que se denomina un cilindro, y recordarán que vimos que tenía un bracito que lo que va a hacer es recorrer todas las posiciones o todos los sectores que tiene un disco, y para eso yo necesito este cabezal. Eso en cuanto a los dispositivos electrónicos. Luego de eso yo debo tener una placa en donde yo pueda justamente esta parte mecánica a través de las señales que envía conectarse con mi computador, y para eso yo voy a tener aquí mi placa que vemos aquí abajo en esta parte inferior con un conjunto de chips, y aquí yo voy a tener mi puerto de entrada y de salida, la interfaz bus, como ya les indiqué en el dibujito anterior. En ese caso teníamos un disco duro tipo SATA, ¿no? Entonces, un disco duro es un dispositivo de almacenamiento que emplea un sistema de grabación magnético. Vamos a corregirlo. Que emplea un sistema de grabación magnético. Para almacenar la información, un disco duro está compuesto por discos magnéticos y no es un solo disco, ¿no? De hecho, por eso es que tenemos más capacidad de información que giran a velocidad constante. Velocidades nominales a las que trabajan los discos duros, y eso ustedes pueden también buscarlo, son de 3.600 a 7.000 revoluciones por minuto. Es decir, una revolución, recordarán que es una vuelta. Gira una vuelta por minuto. Bueno, no una vuelta, en este caso 3.600 RPM es una vuelta por minuto, ¿no? Donde un cabezal electromagnético, que es el que nosotros vimos aquí, realiza las lecturas y escrituras. Y recordará que el cabezal es un mecanismo móvil, ¿no? Es decir, que es como nuestro bracito que puede extenderse para ir a la parte más lejana. Podríamos decir que esta es la parte más lejana, esta parte de aquí, o puede ir a una pista más cercana que se encuentre más al centro de mi disco. Y por eso es que yo puedo buscar información aquí, puedo buscar información más en la periferia, podría buscar información en diferentes sitios de mi disco duro. ¿A través de qué? De este bracito que es movible. También sabemos que al ser una memoria externa es un dispositivo no volátil, es decir, que mi información no se borra una vez que el suministro eléctrico se va. Y de hecho es que por eso nosotros podemos grabar nuestros datos en el disco duro sin problema. Eso en cuanto a la composición del disco duro, de un disco duro rígido, ¿no? Y hablando de discos magnéticos, ojo, porque recordarán ustedes, y bueno, vamos a ir primero a esta parte de acá, que nosotros normalmente en los nuevos dispositivos tenemos discos de estado sólido, que como a diferencia de este, ven que funciona es un disco duro magnético, y el funcionamiento es a través de discos en este caso. Y aquí lo que tenemos es una base de un dispositivo que funciona con componentes electrónicos, y por eso vemos ya solamente chips, ¿no? En este caso. Entonces, esa es la principal diferencia entre un disco duro de estado sólido con un disco duro magnético. Cuando hablamos de los discos duros magnéticos, que eran los que nosotros presentamos en esta diapositiva de aquí, nosotros vamos a tener un disco, y el disco, ¿de qué está conformado? El disco tiene dos partes fundamentalmente. Vamos a hacerle aparte. Ya, entonces voy a hacerle... vamos a ir más adelante. Bueno, aquí mismo vamos a explicar. Entonces, cuando yo tengo un disco, lo que vamos a ver es que se sectoriza.
Ya, entonces, primera cuestión. Yo cuando hablo de un disco, lo que voy a hablar es de pistas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es una pista? Es un círculo concéntrico. Es decir, este rojito que yo tengo aquí es una pista. Esta es otra pista. Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de estos, bueno, que aquí ya no me salió también, es una pista. Es decir, es el círculo, es una porción de de todo el círculo que yo tengo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, yo aquí puedo definir el número de pistas que tengo. Entre pistas, yo lo que puedo tener es unas bandas que se denominan bandas interpistas, lo cual me ayuda a que no tenga errores cuando el bracito, cuando el cabezal está buscando la pista en específico. Entonces, vemos aquí que este que está en verdecito es una pista. Y aquí, si es que, bueno, yo contara y dijera que todos estos son pistas, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Digamos que son 11 pistas. ¿Ya? Ahora, cada pista está conformado por un sector. Y un sector no es más que una zona determinada dentro de una pista. Es decir, un sector es una porción de la pista. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un sector. Entonces voy a poner solo esta partecita que está, bueno, que obviamente ya saben que no es cuadrado. Esta partecita que yo tengo aquí es un sector. Este sector que yo veo aquí corresponde a la pista 1, ¿no? Entonces cada pista yo divido en sectores. Entonces, digamos que yo aquí tuviera, no sé, voy a ponerlo así. Ya, digamos que este tiene una sola pista, ¿ya? Normalmente, ¿cómo se dividen los discos? Digamos que yo quiero dividir en 8 partes. Entonces, este disco que yo tengo aquí, este disco hipotético, tiene 8 sectores, como podemos ver en esta gráfica. ¿Y en dónde están y cuáles son estos sectores? Los que vemos aquí, yo podría decir en orden, en el sentido de las manecillas del reloj. Aquí tengo sector 1. Recuerden, aquí tengo una sola pista. Tengo sector 1. De un momento, cambio de color. Sector 1, aquí tengo sector 2, tengo sector 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, que esta pista en total tiene 8 sectores. Bueno, hay diferentes maneras de dividir los sectores que tengo en la pista, pero esa es la idea. Ya. Otro concepto, aparte de lo que es una pista o un sector, es lo que se conoce como cilindro. Como ya les dije en el gráfico anterior, no tenemos un solo plato, sino que yo tengo varios platos. En este gráfico, en esta diapositiva, en la parte inferior, nosotros vemos cada uno de los platos. Tengo un plato, tengo 2 platos y tengo 3 platos. Entonces, esto a la final, cada una de las pistas que tienen la misma posición relativa dentro de esta estructura es lo que denominamos cilindro. Es decir, digamos que esta pista que yo tengo aquí, esta verde que vemos en este gráfico en la parte superior, es la pista número 4, ¿no? Es decir, ¿a qué nosotros denominamos cilindro? Al conjunto de la pista número 4 del disco 1, y vamos a poner que este sea el disco 1, el otro es el disco 2 y el de más abajo es el disco 3. Entonces, ¿a qué denomino cilindro? Al conjunto de la pista número 4 del disco 1, pista número 4 del disco 2, pista número 4 del disco 3. Y eso es lo que se denomina cilindro. A las pistas que están en la misma posición relativa dentro de mi sistema. ¿Por qué les nombro estos conceptos? Porque no es lo mismo
digamos que yo necesito la información y utilizando este gráfico mismo, digamos que yo necesito la información que está aquí. En el sector 1, en la pista, no sé, pista 8, vamos a decir. Digamos que tengo otro ejemplo y la información que necesito está aquí, cerquita, ¿no? Recuerde que lo que va haciendo el cabezal es haciendo un barrido. Yo hago esto. Entonces, la información que está en la estrella la voy a encontrar rapidísimo, ¿no? Porque es la pista 1 y el sector 1. En cambio, me voy a demorar, aunque sean milésimas de segundo, me voy a demorar un poquito más para esto que estaba en rojo. Ahora, ¿qué pasa si voy yo hasta el final? Aunque estaba esto junto, sin, por desgracia mi dato estaba aquí, me voy a demorar más. Y bueno, si tengo que cambiarme entre pistas o inclusive entre cilindro, tal como está abajo, voy a incrementar el tiempo de búsqueda. Entonces, cuando nosotros hablamos de discos de memorias externas, en este caso de discos duros magnéticos, hablamos de lo que se denomina tiempo de búsqueda. Y al inicio, me parece que en la primera unidad nosotros habíamos visto un ejercicio de esos, entonces nosotros decíamos que el tiempo de búsqueda, y esto solamente para hacer un repaso, el tiempo de búsqueda, voy a poner así. El tiempo de búsqueda es el tiempo que me demoro para posicionarme en una pista. Y nosotros vamos a tener otro tiempo que se denomina tiempo, voy a ponerle solo así, rotacional. Entonces, el tiempo rotacional es el tiempo, en cambio, que yo me demoro en posicionarme en un sector. El tiempo de búsqueda normalmente ya es un tiempo preestablecido que viene dado por el fabricante y normalmente es alrededor de los 2 nanosegundos. Y el tiempo rotacional sí dependerá de la velocidad a la que revolucione el disco como tal. Entonces, las prestaciones de un disco se pueden medir mediante los siguientes indicadores. Primero, capacidad, cantidad de unidades de información que se pueden almacenar en el disco, en discos duros rígidos, capacidades nominales pueden ser ahora ya hasta inclusive de 1 tera. En los de estado sólido, una de las principales desventajas, y bueno, aunque se viene mejorando la cantidad o la capacidad que tienen, es justamente la capacidad, que no es comparable con la de los discos más magnéticos. Las revoluciones por minutos, velocidad constante, la que gira el disco. Y tenemos, bueno, aquí justo estaba algunos tiempos que son necesarios para establecer el tiempo que demora la transferencia de información. Entonces, primero tengo el tiempo de búsqueda, tiempo que tarda el cabezal en desplazarse de una pista a otra. En la demora de rotación o el tiempo rotacional es el tiempo que tarda en pasar un sector por delante del cabezal. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando un CD está girando, está dando la vuelta a una velocidad constante. Entonces, cada cierto tiempo va a pasar una posición sobre el cabezal. Entonces, el tiempo en que yo me demoro en posicionarme en el sector es el tiempo rotacional o el retardo rotacional, o también conocido como demora rotacional. Y bueno, ya me he posicionado. Pues, me posiciono primero en pista, luego me posiciono en sector y finalmente ya ahí sí lo que debo hacer es transmitir la información que quiero transmitir. Digamos que yo quiero, no sé, leer un archivo que tiene 1 megabyte, entonces me demoro X. Si yo tengo un archivo de 2 megabytes, me voy a demorar un tiempo de 2X y así sucesivamente. Entonces, mientras mayor cantidad o más grande es el archivo, lo que yo quiero transmitir, mayor va a ser el tiempo de transmisión. Es decir, que cuando yo quiero transferir información, tenemos estos 3 valores: el tiempo de búsqueda relacionado con pista, el tiempo rotacional o la demora rotacional relacionado con el tiempo para posicionarme en el sector, y finalmente lo que me demoro en transferir o transmitir los datos.
Eso en cuanto a la parte de los discos magnéticos. Aquí vemos el ejemplo del disco de estado sólido, igualmente es un dispositivo de almacenamiento, pero a diferencia de los discos duros rígidos, este está hecho totalmente de componentes electrónicos. No tiene partes móviles, tal como el disco duro rígido, en donde teníamos el cabezal, teníamos los platos, y en este caso utiliza un tipo de memoria denominado memoria flash, que es similar a la tecnología que se emplea en dispositivos de almacenamiento portátiles USBs. Y de hecho, muchas veces ustedes habrán escuchado que cuando decimos una memoria USB, normalmente también decimos una memoria flash, y es justamente por la tecnología que tiene. Entonces, esta misma tecnología se puede emplear en unidades híbridas compuestas por discos SSD o discos duros magnéticos. Y esto porque se utiliza de esta manera un approach o un enfoque combinado, porque como ustedes habrán escuchado con anterioridad, los discos de estado sólido son muchos más rápidos que un disco rígido, pero en cambio tienen menor capacidad en cuanto a bytes que pueden almacenar, ¿no? En cambio, los discos rígidos almacenan más información, entonces se intenta es compensar este problema, ¿no? Listo. Entonces, hablamos de todo esto porque vamos a ver algunos ejercicios de políticas de planificación de disco. Entonces, cuando nosotros hablamos de un disco magnético, la mayor parte del tiempo en realizar una búsqueda corresponde al desplazamiento. Es decir, el tiempo que tarda en moverse el sector en el que se encuentra su objetivo. ¿Ya? Y como les decía, normalmente el tiempo de búsqueda es de alrededor de 2 milisegundos, si más no me olvido, podrán ustedes verlo en la información de la parte de los discos duros. Porque no me demoro mucho en posicionar mi pista. El problema más grande es si yo me quiero posicionar en sector, porque a la final eso implica ir recorriendo y esperando a que el sector pase por el cabezal. Entonces, por eso es importante también planificar cómo se va a ir saltando entre sectores. Entonces, me voy a inventar, digamos que yo tengo un sector, si voy en orden secuencial, tal como les hice el grafiquito antes, y bueno, para eso sí nos va a servir el gráfico. Recuerdan que yo tenía un disco, y este disco lo dividí en varios sectores. Voy a dividir solamente en 4, ¿no? Entonces, digamos que lo vamos a dividir en 8. Entonces, estos sectores que son posiciones o es una cantidad de información específica. Normalmente son 512 bytes, dependiendo del tipo de disco que ustedes tengan. Entonces, digamos que yo necesito leer no sé, un fichero súper pequeñito, y ese fichero está en 1, 2, 3, 4, digamos en la 5. ¿Ya? Y luego, no sé, quiero leer otro PowerPoint que está en la 1 y salto a la 1. Y luego, digamos que salto a la 2 y luego salto, no sé, quiero abrir un Excel que está en la posición 20, en la 50. Entonces, esta manera de saltar o de ir cambiando necesita hacerse con planificación. ¿Por qué? Porque yo podría aplicar varios enfoques. Entonces, uno de los más típicos es el FIF, o el que es por orden de llegada. El primero en entrar es el primero en salir. Es decir, si yo pedí, no sé, estos sectores, y vamos a decir que pedí el 20, el 1, el 4 y el 10, voy a ir en ese orden. Y entonces yo voy a decir, por ejemplo, voy a inventarme aquí tengo el 20, aquí tengo el 20, me voy acá tengo el 1, acá tengo, no sé, el 4. Ya, pero sin embargo, recuerde que cómo hace el barrido mi disco, el disco hace el barrido así. Y si se dan cuenta, miren, primero yo iba a ir al 20 que está acá, pero ¿qué tuve que hacer? Ya pasé por esta parte de aquí a lo mejor, o a lo mejor ya pasé por el 4 y el 10. Entonces, en este caso no sería lo más factible, por ejemplo, utilizar
un FIFO, o tal vez sí, dependerá de qué es de cómo estén ingresando los datos. Entonces yo necesito decirle cómo voy a hacer esa lectura o cómo voy a hacer ese barrido de mi disco. Y para eso necesito políticas de planificación. Entonces, varias técnicas. La primera, como ya les dije, es la FIFO. Primero en entrar es el primero en salir. Entonces, si yo pido un dato, ese se atiende primero y si así sigo con los demás. El segundo, el que se conoce como SSTF, Shortest Seek Time First. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos el de tiempo más corto. Entonces, digamos que yo estoy en la posición 0 y necesito ir a la posición 20, a la 1. Entonces, ¿cuál es la más cercana? La posición número 1. Ya vamos a hacer ejercicios de esto y luego volveremos con la parte de la teoría, ¿no? Entonces, tercer enfoque, criterio del ascensor o lo que se conoce como N-scan. Entonces, ¿qué es lo que hace un ascensor? Entonces, yo pongo un piso, ¿no es cierto? Entonces, y por eso tenemos aquí este N. Digamos que yo tuviera 5 pisos. ¿Ya? Es decir, que yo puedo subir hasta 5 pisos. Entonces, ¿qué es lo que hace un ascensor? Sube 5 pisos y bueno, en este caso va a bajar lo mismo, ¿no? Baja esta cantidad. Y puede subir hasta 5 pisos y baja hasta 5 pisos. Entonces, por eso es que se denomina criterio del ascensor. Y tenemos esta otra técnica que se denomina CS-Scan, que es similar a la anterior, pero se lo aplica de manera circular y ya vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a ver los ejercicios de cada una de estas 4 políticas. Entonces, la primera, y aunque bueno, vamos viendo cada una. Primero en entrar, primero en salir. Como dije, ¿qué es lo que hace esta política de aquí? Yo voy a tener un ingreso. Yo voy a decir que pido no sé, el 1, pido el 5, está en la posición 20, está luego vuelve a la 3, luego está en la 100, no sé. Entonces, tal cual ingresa, yo voy a ir saltando a la 1, luego a la 5, luego a la 20 y eso voy a tener que hacer siempre. Las peticiones se tienen entonces en el mismo orden en el que se reciben. Su inconveniente es que se realizan muchos desplazamientos del cabezal, especialmente si se realizan accesos consecutivos a bloques muy alejados entre sí. Que justamente como les había puesto en el ejemplo, digamos que aquí tenemos 100 sectores, vamos a decir, en una sola pista. Vamos a ponerlo así. Entonces, me dice que primero yo tengo que barrer y irme al 1. Entonces, sí encontré el 1. Luego me dice que vaya al 5. Ya voy al 5. Luego voy al 20. Ya, muy bien. Hasta ahí como que todo bien, ¿no? Porque he ido progresivamente. Pero me dice que tengo que ir al 3. Si se dan cuenta, de 20, si yo pudiera ir en sentido anterior fuera genial. Pero el disco, ¿cómo gira? Así, ¿no? Entonces tiene que darse toda la vuelta toto y posicionarse en el 3. Digamos que pidiera nuevamente el 1, se me ocurre. Tendría que asimismo darme toda la vuelta. Ya luego me pide ya el 100, digamos que por aquí está el 100. Digamos que me pide el 99. No puede hacer esto, sino que tiene que dar toda la vuelta total para poder acceder. Entonces, aunque es fácil de gestionar esta técnica de planificación, el salto es muy estos saltos que da puede hacer que exista un mayor tiempo y que estén más alejados y por tanto que tenga que esperar todo ese tiempo para que el cabezal se posicione. El problema, como ya vimos, se da si es que tenemos bloques que no son consecutivos y que están alejados unos de otros. Eso en cuanto al FIFO. Ya vamos a ver más adelante la parte de los ejercicios.
Siguiente técnica, SST. Entonces, conocido como atención por el menor tiempo de búsqueda. Entonces, yo voy teniendo diferentes accesos. Digamos que yo tengo el 2, digamos que yo tengo el 20, yo tengo el 5, tengo el 40. Entonces, aquí yo digo, por ejemplo, voy a atender desde, no sé, estoy justo en el sector 5, ya no estoy todavía en el 0, sino en el 5. Bueno, en el 4 vamos a decir, ¿cuál posición es la que más se acerca? En este caso, la posición 5. Entonces, primero voy a saltar esa posición. Ya, estando yo en la posición 5, ¿cuál es la más cercana? La 2, porque hay tres puestos, digamos, de diferencia. Entonces, de esta manera, yo voy saltando, sea de manera ascendente o descendente, siempre buscando el menor tiempo de búsqueda. Ordena todas las solicitudes, selecciona el lote de las N primeras. Si no se llega a las N peticiones, tras un tiempo se realiza la búsqueda, que es lo que acabamos de hacer. Su mayor desventaja es que aplaza las peticiones lejanas indefinidamente cuando N tiene al infinito. Y eso lo vamos a ver más bien con la parte de los ejercicios. Siguiente técnica, la que decíamos criterio del ascensor. El N viene de la cantidad de niveles o de pisos que podría tener el ascensor. Entonces, escogemos un sentido. Yo puedo decir que inicio con sentido ascendente. Entonces, luego, primer sentido ascendente, subo 3 pisos, digamos así, luego bajo lo que corresponda a un máximo de 3. Si hago en descendente, significa que he empezado en el 3 y bajo hasta el 1. Entonces, el cabezal atiende todas las peticiones que pueda, una detrás de otra, en orden ascendente o descendente, hasta llegar a la última de las peticiones del lote. Luego el cabezal hace lo mismo en el otro sentido hasta llegar a la última. Entonces, ya vamos a ver con los ejercicios más bien para aclarar esta parte de aquí. Y sobre todo, cuáles son las desventajas. Entonces, el CS-SCAN utiliza un mecanismo similar, pero ahora, bueno, más bien, ¿cuál es la principal desventaja de este que nosotros vemos en esta parte? Vamos a hacerlo con un dibujito. Bueno, de hecho aquí hay uno. Ya, entonces digamos que este es nuestro disco. Recuerden que nosotros decimos que es ascendente o descendente. Entonces, vamos a escoger alguno de los sentidos. Yo voy a decir primero que es ascendente. Voy así, ¿no? Voy así. Digamos que yo pido el sector 3. Ya, listo. Pedí un lote, ¿no? Vamos a decir que piden, vamos a hacer un ejemplo más bien. Entonces, yo pido, por ejemplo, estoy en el 3, pido el 1, pido el 10, y luego de esto, bueno, puedo poner 10, puedo pedir el 1, y luego de esto yo pido, no sé, el 4, el 2 y el 8. Se me ocurre. Ya, entonces, en este caso, miren, lo que yo voy a hacer es hacer un NSCAN con 3, es decir, TRISCAN, 3 scan. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que yo proceso estos 3 primeros y voy procesando todos. Digamos que estoy en la posición número 0. ¿Qué debo procesar? 1, 3 y 10. Entonces, yo voy a barrer esa posición. Voy a decir que vamos a partirle de una vez para hacerle el ejemplo. Digamos que vamos a hacer por sectores. En total, bueno, deberíamos hacer más, ¿no? Pero bueno, vamos a partirle por lo pronto así. Ya, vamos a asumir que aquí tengo 4, 8, 12 y 16 sectores, ¿no? Entonces, yo en este punto lo que voy a hacer es lo que les decía, el barrido, ¿no? Entonces, para yo poder hacer el barrido, empiezo en 0, ¿no?
empiezo en 0. Entonces me dice que tengo que yo barrer 3 en este caso. Entonces voy a barrer 3, 10 y 1. Entonces voy a ir, no importa en el orden en el que está, como ya me dice, leí las n, en este caso m es 3, leo 1, leo 3 y bueno, el 10 yo sé que está 4, 8, 12, por aquí, 10. Luego dice, voy en sentido descendente y barro todos los que tenga en ese sentido. Es decir, el 1, en este caso, perdón, el 4, el 2 y el 8. Entonces, por aquí está el 8, luego regreso el 4 y luego regreso el 2. Entonces, así voy a hacer. Hago el 1 en sentido ascendente y el otro el descendente. Entonces, esto es como que mejor que el FIFO, en donde yo voy simplemente saltando y voy pasando un montón de veces por el mismo sitio. Entonces, esto tiene sus ventajas. Pero en cambio, el cabezal pasa con más frecuencia por la parte central. Y el tiempo máximo que pueden tardar en llegar a estas en los extremos, sobre todo, es mayor. A ver, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo quería ingresar al 15, tendría que bajar y luego volver a subir. Entonces, si se dan cuenta, y a qué nos referimos con parte central, es justamente esta parte de aquí. Como yo voy en ascenso, paso por aquí y vuelvo a pasar por aquí, pero si se dan cuenta, es los extremos, que serían estas partes que yo tengo aquí, es como que están descuidadas, ¿ya? Y por eso nace y bueno, con los ejemplos creo que lo vamos a ver mejor, pero esa es la idea. Por esto de que las posiciones que están más al centro se ven beneficiadas en el N-scan y los extremos son los que están, los que no son beneficiados o los que se ven afectados, nace este criterio del CS-scan. Entonces, el CS-scan es igual al NS-scan en el sentido de que escoge un sentido, ascendente o descendente. Una vez que ya ha llegado a su tope, digamos que llegó a su piso 10, al llegar a la última, en vez de recorrer en sentido opuesto, el cabezal se mueve a la posición más lejana en el sentido y vuelve a realizar el recorrido, pero sigue haciéndolo en descendente, de tal manera que no deja a los que están en los extremos ahí penalizados. Entonces, con el ejemplo más bien vamos a ver cómo funciona esta parte. Entonces, desde la posición del cabezal se atienden todas las posiciones hasta el final en un orden específico, sea ascendente o descendente. Luego se busca la posición más alejada en el otro sentido y continúa la lectura en el orden inicial. Y más bien vamos con estos ejemplos. Varias maneras de interpretarlo y está aquí hecho con grafiquitos para que sea más didáctico. Entonces aquí nosotros tenemos un orden de acceso. Se nos pide esto que vemos aquí. Entonces tenemos el 380, 15, 45, 1, 79. Con metodología FIFO. Entonces, recuerda que con FIFO nosotros decíamos que el primero en entrar es el primero en salir. Entonces, entró el 3, debe entrar el 3 y eso vamos a ir poniendo en esta parte de aquí. Entonces, ingresa, tiene que saltar a 3. Luego tiene que saltar a 80. Luego tiene que saltar a 15, como es atendido en el mismo orden, ¿no? Luego a 45, luego tenemos a 1, luego tenemos a 79 y luego a 4. Se dan cuenta que yo voy saltando por todo lado, ¿no? O sea, no importa que a lo mejor, digamos que yo aquí tenía una posición 50 y digamos que después del 80 justo pedí el 50. Entonces voy a tener que volver a saltar y todo eso. Entonces aquí vemos que hay muchos picos. Entonces esto puede no ser beneficioso para el sistema. Esto en cuanto a FIFO. Entonces, primera cosa, FIFO, el primero en entrar, el primero en salir. Es decir, que el orden que les pongan ahí es el orden en el que sale. Segundo ejemplo, nosotros vamos a tener scan, ¿verdad? Vamos a coger un cuadrado. El N-scan, que en este caso es de 3, es decir, es el tipo ascensor de 3.
yo hago 3 de subida y máximo 3 de subida y máximo 3 de bajada. Entonces, yo cojo y vamos a borrar esto. Entonces, vamos con TreeScan. Yo lo que hago con TreeScan es separar en grupos de 3, porque me dice que voy de 3 en 3 y esos son los que yo voy a procesar. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. Yo tengo que procesar todos los elementos que tengo en el grupo. Entonces, vamos a coger el primer grupo y el primer grupo nos dice que tengo, ¿no es cierto? Ya pusimos aquí 3, 80 y 15. Entonces, lo que nos dice en este caso es que yo proceso todos esos. Y ya en este ejercicio vamos a asumir que estamos en la posición 0. Entonces, yo proceso esos, los que más pueda, en sentido ascendente, empezando desde 0. Entonces, voy, proceso el 3, voy subiendo, proceso el 15 y me dice que proceso hasta 80. Entonces siempre busco el que está más alejado y a medida que voy subiendo yo ya voy atendiendo a todos los que están en intermedio de 80, en este caso 3 y 15. Tengo 3, 15 y 80. Entonces terminó la parte del ascenso, debo empezar el descenso. Cojo mi siguiente grupo es el de 45, 1 y 79. Y así mismo, entonces veo en cambio en el descendente cuál es el más alejado, es el 1. Y voy atendiendo como corresponde. Entonces debo atender al 79, luego al 45 y luego tengo que atender al 1. Finalmente tenemos nuestro tercer grupo. Bueno, aquí ya tenemos solamente un elemento. Si hubiera más elementos, los agrupamos. Tercer elemento, necesito, en cambio ya fui de descenso, necesito ir en ascenso. Y este es el que se va a cubrir con el ascenso. De tal manera que lo que hago en este caso es coger 3 niveles e ir atendiendo todos los que más pueda en ese ascenso o en ese descenso. Como ven, este es un poco más estable, ¿no? Y necesito hacer menos transiciones. Recuerde siempre que, por eso les hacía yo el grafiquito. En el primer caso, en FIFO, yo tengo que saltar del 3 al 80, vamos a decir que aquí hay 80, luego tengo que irme al 3, ¿cuál era? 380 al 15, luego al 45, y miren cuántas veces he tenido que girar, ¿no? Voy a girar un montón de veces. Lo que no pasa con el scan, ¿no? El scan me dice, no voy a ir de un en uno, voy a coger un lote. Y el lote tiene 3, por ejemplo, en el caso de TreeScan. Voy a agrupar 3, 80 y 15. Entonces, voy a irme, obviamente, hasta el que esté más alejado, que en este caso es 80, pero de pasito que ya voy al 80, atiendo al 3, atiendo al 15 y atiendo al 80. Luego voy en el sentido contrario, 79, 79, 45 y 1. Entonces a la final, si se dan cuenta aquí, y bueno, y con el 4 sería 3 vueltas. Con el otro, en cambio, va a ser un mayor número de vueltas. Ahora, eso en cuanto a estos dos métodos. Y en este caso estamos asumiendo que yo inicio en 0, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, yo ya estoy en una posición determinada y tengo que justamente hacer un salto. Pero bueno, antes de eso vamos a hacer otro más y eso. En este caso ya, si quieren ustedes pueden hacer el gráfico, pero ya podemos hacerlo directamente con una tablita. Entonces, aquí tenemos un orden de acceso. Bueno, de hecho, si se dan cuenta, son los mismos datos que en este ejercicio presentado en esta diapositiva, 380, 15, 45, 179. Entonces, aquí ya tenemos los datos, ¿no? De TreeScan y de FIFO. Entonces, como ustedes ven, 30, 80, es decir, el mismo orden en FIFO. Y en este de aquí tenemos el orden en que son atendidos. Como yo puedo ver aquí en TreeScan, ¿en qué orden atiendo? Bueno, en este caso va a coincidir y vamos a ver en otros casos en donde no va a coincidir, ¿no? Yo lo que tengo, y
Ya, aquí vamos a ver. Si bien aquí el orden de acceso, si ustedes se dan cuenta, es 3, 80, 15. Como 80 es el más alejado, ¿cómo atiendo? 3, 15, justamente leo cómo voy ascendiendo, ¿no? 3, 15, 80 y bajan 79, 45 y 1. Y eso es lo que está en esta tabla. 3, 15, 80, 79, 45, 1 y 4. Entonces, si se dan cuenta, cambia entre FIFO y TRISCAN. A pesar de que el orden aquí es 380, 15, en TRISCAN ya vimos por la facilidad y para no estar cada vez pasando y barriendo toda una pista, yo hago el recorrido por grupos, por lotes. Ya, siguiente punto. En este ejercicio, adicionalmente, nosotros tenemos lo que es SSTF, es decir, el de tiempo menor más, el que busca el tiempo menor de búsqueda, y el CSSCAN, que era el parecido al NSCAN, pero en circular. Entonces, vamos a ver primero el SSTF, que es lo que sigue. Entonces, recuerde que el SSTF lo que nos dice es el de menor tiempo de búsqueda. Entonces, yo puedo hacer, lo primero que yo podría hacer, y que quieren, podrían hacerlo ustedes antes, es ordenar. Yo tengo ese lote, este lote que es 30, 80, 15, 45, 1, 79 y 4. Como yo necesito buscar, saber cuál es el de menor tiempo de búsqueda, yo voy a ordenarlos en orden ascendente, ¿no? En este caso. Aquí había un 1, 3, previo obviamente a la planificación como tal. El 4, luego me sigue el 15, sigue el 45, sigue el 79 y sigue el 80. Por ahí si se me va algo me corrigen, por favor. Entonces, yo tengo esto. Me dice que inicio en 0, en la posición C, en la pista 0. Entonces, si inicio en 0 como tal, ¿cuál es la que está más cercana? La 1. Ya, vamos a poner otro ejemplo. Digamos que no inicio en 0 y yo inicio en, no sé, inicio en 4. ¿Cuál es la más cercana? ¿La que le sigue 15 o la que le sigue 3? La que le sigue 3, entonces la que voy a leer después es 3. Y así mismo voy, ¿cuál es la más cercana de las que falta? ¿Falta 1 o falta 15? Entonces voy haciendo ese paso. Entonces, lo que yo hago es ordenar y ver cuál es el más cercano digamos, en tiempo. Y cuando decimos en tiempo, significa el que está más contigo, ¿no? El que está más cerca, el que va a hacer que me demore menos tiempo en buscar. Entonces, en este caso, en 0, si yo tengo 0, pues, ¿cuál es el más cercano? 1. Y por eso es que vemos que aquí está 1. Vamos haciendo unos cuadritos así mismo. Entonces, voy a ver. Como yo empiezo en 0, el más cercano de esta lista que acabamos de hacer es 1. Luego de 1, y bueno, va a coincidir, pero solo en este ejercicio, ¿no? Pero en otros ya vamos a ver que no. Luego de 1, ¿cuál es el más cercano de todos los que están? Comparo con todos los que están aquí, el 3. Luego el 4, luego el 15, luego el 45, el 79 y el 80. Y ojo, esto insisto, en este caso, justo porque empiezo en 0, ¿no? Ya vamos a ver otro caso en donde cambia un poquito la situación. Entonces, el SSTF lo que busca es justamente cuál es el más cercano, sea en ascendente o en descendente. Eso en cuanto a esta parte del SSTF. Es el de menor tiempo de búsqueda. Y finalmente tenemos el CS-SCAN. Entonces, el CS-SCAN lo que nos dice es que yo tengo todo este bloque, yo asumo algún sentido, vamos a asumir en sentido ascendente, entonces siempre voy a hacerlo yo en sentido ascendente, ¿no? Entonces, yo voy leyendo en ese sentido. Entonces, voy tomando los valores, como yo inicio en 0, lo que hago es, de todo este bloque, yo lo que busco es el más alejado. El más alejado es 80.
como el más alejado es 80, entonces yo lo que hago es que desde donde yo parto al 80, voy atendiendo todos hasta el más alejado. Y es lo que nos dice CS-Scan, que yo busco el más alejado en ese punto, atiendo todos los que puedo atender dentro de esa franja, entre 0 y 80. Y en este caso, yo lo que hago es en orden ascendente. Voy a 1, luego voy a 3, luego voy a 4, luego voy a 15, 45, 79 y 80. Y es lo que nosotros vemos. Aquí vemos que en este caso en específico coinciden, ¿no? Pero ya vamos a ver que para cuando nosotros no nos encontramos en la pista 0, va a cambiar un poquito la situación. Pues vamos a ver otro ejemplo aquí. Recuerde que esto usted lo puede representar de la misma manera en que lo teníamos en esta parte de aquí. Ya. Entonces, estos dos han empezado en la pista C, ¿no? Entonces, nosotros aquí ya tenemos un ejercicio diferente. Vamos a ver los datos que tenemos. Tengo estos ingresos. 1, 30, 21, 45, 8, 78, 77 y 9. El más fácil, FIFO. El FIFO cojo lo que me viene en el orden de acceso y lo pongo aquí. 1, 30, 21, 45, 8, 78, 77 y 9. Entonces, FIFO, listo. FIFO no hay que hacer mayor cosa. Vamos con SSTF. SSTF, que es lo que nos dice, si ustedes recuerdan, nos dice, a ver, ese es el que tengo que yo buscar un menor tiempo de búsqueda. Entonces yo como tip les había dicho, bueno, entonces de los datos que vienen en acceso, como necesito ver cuál es el más próximo, entonces voy a ordenar. Entonces tengo uno, después de esto sigue el 8, después de esto sigue el 9, luego de este sigue el 21, luego tenemos el 30, luego tenemos el 45, 30, 45, luego de esto tenemos el 77 y el 78. ¿Se me fue alguno? 2, 4, 6, 8. No, ninguno. Entonces, me dice que yo parto, y por eso es importante esta parte de aquí, parto desde el 40, es decir, yo estoy en el 40. Entonces, debo buscar cuál es el más cercano al 40. Entonces, el 40 va a estar situado por aquí, ¿no? Obviamente no hay el 40 aquí, pero yo me sitúo. Entonces, el más cercano es el 45. Sí, Leonardo. Dime. Inge, supongamos que también tenemos, digamos, el 35. Usted dijo que el siguiente salto sería por descendente o descendente. Ahí nosotros, ¿qué usaríamos? O sea, ¿hacia dónde iríamos? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Vamos a tomar el dato que nos diga que vamos a utilizar en este caso para Forescan, por ejemplo. Entonces utilizaríamos el ascendente y en función de eso le ordenaríamos. Ahí, ya. Ya, justo después de este tenemos un ejercicio de ese estilo, ¿no? Listo. Veamos 45. Entonces, ya vemos, digo, a ver, entonces, ¿cuál es el primero que atiende? 45 en SST. Entonces, luego ya, ahora que estoy en 45, ¿cuál es el más cercano? A 77, hay más distancia, entonces me voy al 30. Entonces, 30 está procesado. He procesado 30. Luego, después del 30, voy atachando, si es que quieren, los que ya están procesados. No recuerde que estoy en 30. Ya estos ya están procesados, así que ya nada que ver. Busco el más cercano al 30. 30, ¿cuál es más cercano? 21, 77, 21. Entonces ya tengo 21 y voy tachando. Ya 21 ya no vale. Ya 21 ya no. Entonces, desde 21, ¿cuál es el más cercano? El 9. Del 9, el más cercano es el 8. Del 8, de los que quedan, obviamente, el más cercano, el 1, porque el 77 es muy grande. Entonces, por eso tenemos 9, 8 y 1. Estoy en 1. Recuerda que ya estos, chao. Las cuales nos quedan, el más cercano va a ser 77 y el último el 78.
Tengo 77 y tengo 78. Entonces, es el de menor tiempo de búsqueda. Y en este caso tomamos en orden ascendente en el caso de que nos dijera que tenemos un 35, sí, un 35 y el 45, ¿no? Eso para lo que es SST, de menor tiempo de búsqueda. Vamos a ver, en cambio ahora, Forescan. Si usted recuerda, Forescan lo que nos dice es tome grupos del número de pisos que tiene el ascensor. En este caso vamos a agruparlo por 4. Entonces vamos a tener que procesar estos 4 y luego estos 4. Entonces, si quieren vamos a ponerle acá abajo para ir procesando cada uno de estos. Tengo 1, tengo 30, tengo 21 y tengo 45. Tengo 45. Entonces nos dice que yo debo hacerlo en orden ascendente. En el ejemplo anterior recordará que como iniciábamos en 0 cubría toditos, ¿no? Pero ahora, asimismo, yo tengo que tomar en cuenta el 40. Entonces, primero tengo que ubicar dónde está el... Bueno, si quieren ustedes podrían ponerlo en orden ascendente, obviamente ordenable primero, para que puedan irlo visualizando bien. ¿Qué es lo que yo hago? Vamos, si quieren a ordenarle, puede ser útil. Vamos a ver. No sé si es útil, no lo he hecho así, pero podría funcionar. 1, 21, 30 y 45. Entonces, lo mismo que en el anterior. Yo tengo que posicionarme y dire, 40 está aquí. Y me dice que es en orden ascendente. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que cubrir es tal cual, en orden ascendente, puedo hacer yo una flechita, una rayita donde debo cubrir. ¿Y qué me dice? Cúbrame primero en orden ascendente. Entonces yo voy a cubrir primero todo lo que está acá. Recuerda que solo debo cubrir los 4 y por eso es que decíamos que yo puedo subir un máximo de 4 pisos o de bajar 4 pisos, por eso decimos que es ascensor. Y cojo esos 4 para ver si puedo procesarlos de una sola. En el anterior ejercicio era T-Scan y sí pudimos, pero porque empezábamos en 0. En este caso es diferente. Entonces yo hago mi rayita y digo, a ver, empiezo desde el 40. Si subo, ¿cuál de este grupo voy a poder yo procesar? El 45. Es el único que voy a procesar en la parte de la subida del ascenso, ¿no? Entonces voy a hacer ascenso y por eso que tengo 45. Como yo no puedo procesar ya nada más, empiezo con la parte del descenso. Tengo que yo cubrir todos los que están aquí. Pues como ya acabé el ascenso, voy al descenso. Máximo un 4 de las posiciones que me vienen, entonces voy en el ascenso. Y bueno, para eso me sirvió ordenar, creo que es una buena idea primero ordenada. Entonces, ¿en qué sentido voy? Como estoy en el 45, voy en descenso, entonces voy el 30, el 21 y el 1. Y es lo que nosotros vemos que está aquí. 30, 21 y 1. Ya, entonces, terminé mi primer lote, ¿no? Entonces, recuerde que tiene que procesar todo el lote, ¿ya? Con ascenso sí, con descenso. Vamos con mi segundo lote, vamos a hacer así mismo, vamos a ponerle aquí. Ya vamos a ordenarle de una vez, ¿no? Tengo 8, si quieren lo ponemos así, 9, 77 y 78. Recordará que nosotros podemos ponerle aquí, habíamos hecho, perdón, una flecha solo de subida, habíamos hecho para el 45 ascenso, tengo que hacer descenso y ahora me tocaría ascenso. Es decir, que lo que viene de aquí yo tengo que hacer en ascenso. ¿Y cuál es el último que tenía aquí? Si es que ustedes quieren verle, aquí nosotros tenemos el último que procesamos siempre con respecto al último, ¿no? Tengo el 1, vamos a poner otro color. ¿Ya? ¿Cuál es el que tengo procesado? El 1, entonces lo mismo, ¿no? Aquí yo digo, a ver, tengo que procesar esta información, me dice que el último procesado es en 1, digamos que 1 está por aquí, entonces yo tengo que hacer en ascenso, ¿no? Como hago en ascenso, cojo todo lo que va para acá, ¿ya? Y básicamente lo que voy a procesar es todo mi lote ahí sí completo. No voy a necesitar un descenso como nos pasó en el otro bloque y eso es lo que nosotros
Vemos aquí, entonces como voy en ascenso, cojo 8, 9, 77 y 7, que es lo que nosotros podemos observar en esta parte. Luego vamos a hacer otros 2 o 3 ejercicios más, así que para ir viendo diferentes escenarios. Eso en cuanto a la parte del FORScan. El CSScan, recuerde que es circular. En este caso siempre va a ser en ascenso, pero lo que hace es tratar también de coger los extremos para que no se queden huérfanos. En este caso, entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Ya, vamos a ordenar también, ya vamos a ver si yo no lo he probado ordenando. En el caso de FORScan, la verdad que viene bien, o en el caso de NScan, vamos a ordenarle a ver si es que con eso nos va bien. Vamos a hacer la prueba. 1, 8, 9, 21, 30, 45, 27 y 78. No sé si se me fue alguno, vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Listo. Entonces, la misma cosa, decimos, ubicamos en donde yo necesito, desde donde necesito, recuerde que decíamos desde el 40. Entonces, voy aquí. Recuerde que el circular me dice que yo cojo un solo sentido, entonces siempre tiene que ser ascendente, no es como el FORScan que es ascendente y luego descendente. Entonces, voy a hacer esa lectura. Yo divido. Sí, creo que sirve bastante ordenar, la verdad, no lo había probado antes. Ya, entonces divido desde lo que me toca hasta lo máximo que yo pueda cubrir. Si hubiera más elementos, cubro todos los elementos posibles. Por tanto, en este caso, si es orden ascendente, lo que nosotros vamos a cubrir son esos 3, 45, luego 77 y 78. Y es lo que nosotros vemos. Ahora, con CSScan, hasta ahí digamos que yo podría llegar. Si fuera con FORScan, yo lo que haría es descendente y empezaría 30, 21, 9, 8 y 1. Pero recuerde que el CSScan es siempre ascendente, es en un solo sentido. Entonces, ¿qué es lo que me dice? De los restantes, búsqueme el que está más alejado del último. Entonces, yo digo, ¿cuál es el último? A ver, el último es el que yo ya he procesado, es 78. Entonces busco de todos los que sobran, es decir, de estos que están ya a la izquierda, de todos los que sobra, ¿cuál es el más alejado de 78? Por tanto, el más alejado de 78 es el 1. ¿Ya? Entonces yo digo ya, desde el más alejado del 78, ustedes recuerden que si CScan, lo que dice siempre mantenga el orden que tenía, es decir, era orden ascendente, ascendente, si es descendente, es descendente, entonces empiezo a cubrir todo todo lo correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso voy 1, 8, 9, 21 y 4, tal como vemos, y 4, y 30, tal como vemos en esta parte a la izquierda. Si ustedes se dan cuenta, en este FORScan yo lo que necesité es un ascenso, un descenso y volver a subir. En este caso, a la final nosotros tenemos un ascenso, bueno, 2 ascensos, ¿no? Pero a la final solo tengo 2 que puede resultar más eficiente. En esta parte del tiempo de búsqueda sí necesito saltar también bastante, pero en cambio los tiempos de salto son más cortos. Y en el FIFO ya vieron en el gráfico cómo variaban. Hasta ahí, ¿alguna inquietud? Ya, vamos a hacer otro par de ejercicios más. Cuando deje cambiar esto. Ya, 2 ejercicios más. Vamos a hacer, entonces, aquí tengo el orden de acceso. Entonces, en FIFO. ¿Cómo es en FIFO? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Cómo sería el orden? Tal cual como están ahí. Tal cual, ¿no es cierto?
Ya, tal como nos dice el compañero, gracias por participar. 17, 24, 20, 32, 12, 37, 8 y 30. Ya. Para SST, recuerdan que como manera de organizar, lo que nosotros decíamos es, vamos a ordenar primero. Entonces, para nosotros poder ordenar, decimos que empieza, ¿no es cierto? En el 8 va el 12, si me equivoco, por ahí me corrigen, por favor, 12, 17, 20, 24, 30, 32, 37, 2, 4, 6, 8, y están 8, 2, 4, 6, 8. Perfecto. Ya, entonces tenemos nuestros 8. Nosotros decíamos que asumimos que el cabezal en este ejercicio está en el 22. Entonces vamos a ver en dónde está 22 y justamente aquí pasa lo que decía el compañero, ¿no? Nosotros aquí vamos a tener que decidir si vamos a hacer arriba o hacia abajo. Decíamos que como estamos trabajando en orden ascendente, vamos a ir en ese orden. ¿Alguien que me ayude, por favor, a llenar esta de aquí? ¿Cuál sería en el siguiente? 22 o 24. 24. ¿Sí? Efectivamente. Recuerden que es el más cercano. Ya, luego el siguiente. Vamos a ir tachando si es que quieren ya. 24 ya no está. Ahora mi nueva rayita sería en 24. ¿Cuál es el más cercano al 24? ¿El 20 o el 30? 20. Exactamente, tenemos 20. Si quieren vamos a ir tachando así mismo. Ya estoy en 20. Acuérdense que estoy yo en 20. ¿Cuál es el más cercano a 20? De los que sobran. 17. Exactamente, puede servir ir tachando, ¿no? Vamos tachando nuevamente. Ya, ahí nos vamos a tachar. Ya, ¿cuál es el más cercano a 17 de los que sobran? 12. Sí, efectivamente, 12. Vamos a tacharle ya de una vez. Entonces vamos poniendo. Bueno, obviamente esto es más fácil, solo haciendo así. Vamos 12. Del 12, ¿cuál es el más cercano? 30. ¿Y el 8? ¿Dónde le dejaron? Ah, sí, 8. Ya, tenemos 8. Creo que así ordenándolo está mejor. Ya, y luego sí, ¿cuál es el más cercano después de 8 de los que sobran? 30. Sí, entonces ya procesaría estos igual, ¿no? 30, 32 y 37. Y para eso nos sirve ordenar. Listo. 30, 32 y 37. Eso en cuanto a estos que vemos nosotros aquí. Vamos a hacer los siguientes también. Bueno, nuevamente vamos a ordenar ya. Ay, control Z. Me borro lo que está. Ya, listo, vamos a organizar nuevamente esto tal como teníamos. Decíamos que era el 8, el 12, el 17, el 20, el 24, el 30, el 32, y se me fue, el 32 y el 37. No sé, 2, 4, 6, 8. Sí, está bien. Ya tenemos estos datos. Vamos a trabajar con ForScan. Recuerde que en ForScan, ¿qué es lo que nos dice? Agrupe en función de n, y en este caso nuestro n es 4. Por tanto, vamos a procesar. No, aquí ya no necesita ordenar. En el CSSCAN es el que necesita ordenar. Dejemos esto ya hecho para CSSCAN, ¿ya? Entonces, aquí primero cojo 17, 24, 20 y 34. Entonces, cojo esos 4 que tengo ahí y voy a ordenarlos tal como hicimos en la anterior. Tengo 20, 24,
20, 24. Ahí me equivoqué, 17. Ya primero 17, 20, 24 y 32. Entonces, necesito yo procesar solo este bloque y por eso es NSCAN, en este caso 4. Entonces vamos a separar, igualmente decimos, vamos a ver en dónde tenemos que empezar, me dice desde el 22. Entonces todo lo que sea mayor a 22, es decir, a partir de aquí, yo lo voy a procesar. Entonces, me dicen qué orden, en orden ascendente. Entonces, si yo proceso en orden ascendente, voy a procesar el 24 y el 32. Y eso es lo que nosotros vamos a poner aquí. Los primeros en procesarse, 24 y el 32. Luego, ¿qué es lo que nos dice? CSSCAN, que yo procese en orden descendente. ¿Ya? Por tanto, ¿cuáles son los siguientes que se procesan? ¿En qué orden? ¿Cuál es el siguiente que yo debo poner aquí? ¿Me ayudan, por favor? Recuerden que estoy en 32. ¿Cuál es el que le sigue en orden descendente? 20. Sí, efectivamente. 20 y 17. Y de hecho, por eso hacemos el gráfico, ¿no? Recuerden siempre tomar en cuenta el último donde estaba. Entonces, estaba en 32, cojo el 20 y el 17. Ahora, recuerden que nos quedamos en 17. Entonces, voy a borrar yo esto que tengo aquí y vamos a procesar nuestro siguiente bloque. Entonces, tenemos el siguiente bloque que nos dice 12, 37, 8 y 32. Para Forescan igual nos servía ordenar solamente también esos bloques. 3, no hay 3, perdón. 8, 12, 30 y 37. Yo tengo estos. Recuerde, nosotros tomamos en cuenta el último que fue procesado, que en este caso es 17. Vuelvo a hacer lo mismo. Digo 17, entonces, ¿desde dónde se procesa? Desde esta parte que nosotros tenemos aquí. ¿Y qué sentido nos tocaba? Sentido ascendente. Por tanto, me dictan por favor cuáles son los siguientes 4 que se van a procesar o cómo se va a procesar? Me dictan para completar, por favor. 30, 37, 12 y 8. Exactamente, 12 y 8, ¿no? Recuerde que ya terminé 30, 37, voy en sentido descendente y los que tengo son 8 y 12, pero en sentido descendente, si estoy en 37, el que tengo que tomar es 12 y 8. De hecho, por eso nos ha servido ordenar y poner las flechitas, ¿no? Listo. Terminado este de Forescan. En CSSCAN tomo en orden descendente y atiendo a todos los que pueda hasta el más lejano. Entonces, y para eso también nos servía ordenar. Entonces, yo decía, tengo pista 22, así mismo, separo. Digo, entonces, yo voy a atender todo lo que esté hacia arriba, en ascendente. Si fuera descendente, ¿qué es lo que tendría que atender? Todo esto. 20, 17, 12 y 8. En descendente, ¿no? Y luego lo que tendría que hacer es ir y ver cuál es el más lejano, es decir, el que tengo al final, 37, y coger de nuevo en orden descendente. No es el mismo principio. Vamos a ver, tal como nos pide en este ejercicio. Voy en orden ascendente, hago mi rayita y digo, de aquí en adelante yo puedo procesar. Y voy en orden ascendente. Por tanto, ¿cuáles son los que yo atiendo en este caso, en esta primera parte? Me dictan, por favor. $24, 30, 32, 37. Ajá. 32 y 37. No se olvide que lo que nos dice CSSCAN como es circular, búsqueme el que está más alejado del que tengo, que en este caso es 37. El más alejado es 8, ¿no? En todo esto, y consérveme, síganme conservando el orden que yo tengo aquí y haga la lectura, ¿no? Entonces, por tanto, yo lo que voy a leer es tal como vemos nosotros en esta figura. Vamos a leer el 8,
el 12, el 17 y el 20. Ya. Hasta ahí, ¿alguna duda? Profe, una pregunta. Al momento en el que el más cercano, por ejemplo, el 37, digamos que hubiese sido el 20, ¿ahí cómo sería el orden? ¿Se recorre hacia descendentemente? ¿En cuál? Justo ahorita en el paso que hicimos, ¿se acuerda que usted decía que buscamos el más alejado de 37, que por eso es el 8? Entonces, colocamos del 8 de forma ascendente hasta el 20, ¿verdad? Ajá. Pero si es que hubiese sido el 20, por ejemplo, el más lejano de 37, ¿cómo se hubiese puesto? Bueno, en este caso, recuerda que por eso nosotros ordenamos en orden ascendente. Entonces, aquí no hay opción, porque el más alejado es el 8, ¿no? Solo ver el espacio, digamos, que hay. Acuérdate que y por eso es que les hacía el grafiquito este de un disco, ¿no? Entonces, yo esto lo separo, ¿no? Entonces, si yo fuera en sentido ascendente, digamos que yo tengo esta cruz, perdón, tengo este sector, que es una cruz, por decirlo. Tengo el sector más cercano en orden ascendente, es este corazón, y el más alejado es este. Entonces, siempre va a ser ese, a la final. En este caso, lo que vemos es lo mismo. Tú podrías enumerar 1, 2, 3 y 4. El más cercano, el 2. El más alejado, el 4. Aquí igual. En el caso que tú me dices es prácticamente que estos valores no existieran. Esto no debería existir para que 20 sea el menor. ¿Ya? Y por eso es que ordenamos. Entonces, ¿cuál es la lección de esto? Nosotros ordenamos justamente para coger los extremos y con eso ni siquiera me confundo, porque yo ya sé que el que está más a la izquierda o a la derecha va a ser el más alejado, el uno del otro. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Igual, ya ustedes ya vieron cuáles son el resultado de estos. Entonces, misma cosa. Entonces, nosotros tenemos aquí en FIFO. En FIFO ya sabemos. FIFO el más facilito. O sea, que en la prueba ni cómo caerme en ese, porque yo ya sé que ese ni siquiera pienso. Yo cojo y pongo lo mismo. 2, 29, 20, 44, 7, 7, tenemos 77, 79 y 8. Vamos a hacer ese STF. Recuerden que tanto para los tres, de hecho, es importante mejor organizar. En el caso de ForestCam, lo que sí necesito es organizar por grupos, ¿no? Y en los otros dos sí que necesitamos mejor organizar en orden ascendente o descendente, como ustedes prefieran. Ya. En este caso vamos a ordenar esto que nosotros teníamos aquí. Y voy a ponerle aquí, vamos a ver. Tengo el 2. Tengo el 7, tengo el 8, tengo el 20, tengo el 29, tengo el 44, tengo el 77, tengo el 79, me olvidé alguno, 2, 4, 6, 8. Vamos a ponerle otro espacito para que no se... Ya, listo. Entonces, tenemos estos valores aquí. Entonces, vamos a ver qué pista nos dice la 40. Vamos a ubicar la 40. Entonces, la 40 estaría por aquí. Tenemos que estar por aquí. Entonces, yo sé que es 40. Empieza en 40, en el SST es el más cercano. Entonces, ¿cuál está más cercano? ¿44 o 29? 44. Sí, ¿no es cierto? 44. Entonces, ese es el primero que yo voy a leer. Tengo que leo el 44. Ya, luego del 44, el más cercano entre 29 y 77, y por eso simplemente vamos viendo los dos que están más a la izquierda y a la derecha de donde me quedé, sería el 29. El 29 ya desaparece entre el más cercano, ya sería el 20 o el 77. Entonces 20 es el más cercano, y si quieren vamos tachando ya estos de aquí, 20 y aquí, me quedé en 20. Entonces, tengo el 20. ¿Cuáles son los dos más cercanos posibles? A la izquierda el 8 y a la derecha tengo el 77, por tanto tengo
el 8. Del 8, bueno, fácilmente ya vemos que es el 7. Del 7 me quedaría el 2 y el 77, ¿no? Y por eso tengo 2, 77 y 79. Y en realidad, en estos sobre todo ya cuando tenemos una pista diferente en la que empieza, ahí podemos ya ver la utilidad, ¿no? Porque en el primer ejercicio que empezaba en 0 veíamos que todo salía prácticamente igual. Ay, perdón. Listo. Entonces, eso en cuanto a este que tenemos. Vamos a poner aquí vamos a hacer ahora el ForScan. El ForScan, recuerde que lo que hacemos es hacer grupos de 4. Tengo estos 4 y luego voy a tener los siguientes 4. Vamos a tomar los primeros 4. Dijimos que también era útil ordenar, entonces pongo 2, 20, 29 y 40 y 44. Entonces, igual cosa, ¿no? Yo digo, empiezo en 40, voy a hacer mi línea de división y ahí sí es útil más la línea. Digo, entonces me dicen qué orden ascendente, entonces yo proceso todos los que pueda, obviamente, en ese sentido, que en este caso es 44. Como luego de eso ya no puedo, voy a hacerlo en orden descendente y partiendo de 44, 29, 20 y 2. Y eso es lo que nosotros vamos a poner en este primer bloque. Entonces yo tengo 44, 29, 20 y 2. Recuerden que nos quedamos en el 2, ¿no? Siempre es importante llevar en cuenta cuál es el grupo. Vamos a hacer el siguiente bloque, en nuestro siguiente bloque. Asimismo lo vamos a ordenar. Tenemos 7, 8, 77 y 79. De igual manera decimos, ¿en cuál me quedé? Me quedé en el número 2. Entonces, ¿qué es lo que me indica este de aquí? Es que 2 podría estar en esta parte, por tanto, yo puedo procesar todos los demás en una sola pasada ya de subida. En ese caso, yo lo que tendría, bueno, otra cosa hubiera pasado si a lo mejor yo estoy, yo qué sé, en un, digamos que en vez de 2 hubiera estado en un 29, un 25. Entonces ya solo podría procesar 77, 78 y luego procesaría el 8 y el 7. En este caso, pues coincide que puedo procesar los 4 principales. Y bueno, ya vimos en el anterior ejercicio cómo se hacía. Yo proceso lo que pueda, ¿no? A la izquierda, a la derecha, perdón, si es que es de subida, y a la derecha, a la izquierda, si es que es de bajada. Todos los que pueden. Solamente los que pueden. Ahí tengo ForScan. Finalmente, para CSScan, recuerden que circular nos servía mucho también ordenar y vamos a proceder a ordenar 2, 7, 8, 20, 29, 44, 77 y 79. Voy a borrar alguna de las flechas estas. Bueno, voy a borrar esta que está aquí. Listo, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Lo mismo. Voy a procesar desde el 40 en el orden específico. Tengo 40, voy a procesar y proceso todas las que puedo hasta terminar. Entonces, en este caso, lo que puedo procesar en este punto antes de mover el cabezal es 44, 77, 79. Ya no puedo procesar más, busco el más alejado. Y decíamos que para eso nos sirve ordenar, puesto que cuando yo ordeno ya tengo los extremos, ¿no? Entonces, de ley, el más alejado, si quieren vamos a ponerle de otro color, el más alejado van a ser estos dos. Como ya 79 lo tengo ya procesado, entonces con el siguiente que voy a continuar es con el número 2. Entonces, yo continúo con el número 2 y básicamente proceso todo lo que está aquí. De hecho, podría decirse que es también uno que es bastante básico y fácil de visualizar. En el que sí hay que tener bastante cuidado es en ForScan, ¿no? Listo. Entonces, aquí nosotros, bueno, al 29 y arriba, pero ya lo ven.
quieren, vamos a hacer este que teníamos aquí, hagámosle solamente sobre todo la parte del ascendente es en ForScan, en ForScan o en CSScan, ¿no? Ya. Nosotros teníamos, recuerdan, en sentido, el ForScan, el CSScan podríamos hacerlo en sentido descendente. Entonces, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Yo tengo los datos, ¿no? Y vamos a ordenarlos, vamos a asumir en sentido descendente. Vamos a asumir sentido descendente. Ya, acuérdense eso. Voy a ordenar yo los datos tal como he venido haciendo. Y vamos a tener mis datos ordenados. Vamos acá. Y vamos a tener nosotros, aquí empezaba en 8, 12, 17, 20, 24, 30, 32 y 37. 2, 4, 6. Nosotros decíamos en este caso que empieza en 22. Mismo principio. Tenía 22. Pero ahora me dice en que yo voy a empezar en orden descendente. Entonces, a partir de lo que yo ya tengo, busco los más cercanos en orden descendente y proceso todos esos. Vamos a poner la flechita más bien. Entonces, si yo hubiera estado trabajando en orden descendente, procesaría de esta manera. Entonces, el primero, el que es más cercano, obviamente al 22, es el 20 y así voy sucesivamente. 20, proceso 17, proceso 12 y proceso 8. Ahora, mismo principio. Decíamos que yo busco en ForScan, en CScan, perdón. Este es el extremo y el más alejado va a ser el que está al otro lado. Entonces, voy a empezar con el 37. Y va a ser obviamente en sentido también descendente, porque decíamos que en CScan conserva el orden. En este caso, nosotros tendríamos 37 y solo cojo todos los que tengo, 30 y 24. De tal manera que, si se dan cuenta, ya no va a ser el último en procesarse el 27. Por eso decíamos que CSScan mejora esa deficiencia que tiene el NSCAN, porque el NSCAN siempre los que están en el extremo van a ser los últimos en ser atendidos. En cambio, sí hace un balance. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bueno. Listo. Entonces ya hemos hecho varios de estos ejercicios. Entonces, lo que van a hacer en el tiempo restante es la resolución de estos 3 ejercicios. El ejercicio 1 básicamente es este ejercicio que nosotros hicimos, este último, pero en cambio en orden descendente. El ejercicio 2 vamos a hacer con estos datos para FIFO, SST, ForScan, SScan y asumir que el cabezal se encuentra en la pista 11 en ascendente. El ejercicio 3, los mismos datos que el ejercicio 2, pero en orden descendente. Es decir, este mismo ejercicio, pero en orden descendente.